Jueves, ya nos encontramos a jueves 12 de agosto del año 2021. Gracias, hermanos, por acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar el día, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Bendito seas, alabado, reconocido, todopoderoso. Gracias por permitirme despertar en esta mañana. Y gracias por todos los que nos siguen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está aquí Espíritu Canal. Bienvenidos sean todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 19. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tus compañeros, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. En la explicación del Evangelio vemos esta gran necesidad de entender el amor, el perdón, la compasión. El ejemplo muy certero acerca de este rey que perdona nos hace entender la doctrina del purgatorio. Si cualquier pecado merece el infierno, entonces sería un juez injusto. Tenemos dos condenas, sea la perpetua o sea la parcial. Una sales confianza, en la otra ya no sales. Así nuestro buen juez también nos da esta oportunidad y dice que no saldrá hasta que pague el último centavo. Entonces nos damos cuenta que es verdad la doctrina del purgatorio, aunque no viene la palabra purgatorio en la Biblia. Ponle el nombre que quieras, estado intermedio si quieres, pero existe y es una verdad. Aquí lo importante es ser misericordioso como el Padre del Cielo lo es. Si a este hombre el rey le perdonó tantos millones, ¿cómo es posible que saliendo de ahí, en lugar de ir a ver a sus familias, se puso a cobrar de una manera grosera ante una persona deudora con la que se encontró? Y bueno, pues no le tuvo nada de compasión y más bien lo arrojó a la cárcel. La misma suerte vivió él cuando el rey se enteró de su desfachatez. Así cada uno de nosotros, si nos ponemos a contar las cosas que Dios nos ha perdonado, son cantidades inmensas. Y nos ha perdonado siempre, y nos ha perdonado con un corazón que olvida para siempre y no reprocha. ¿Por qué nosotros no somos así? ¿Por qué no queremos o aspiramos a tener un corazón pequeñito con un toquecito de Cristo Jesús, aunque sea? Sería suficiente para poder entonces empezar a perdonar y a vivir de una manera más tranquila, de una manera más arraigada en el corazón de Cristo Jesús. Que Él nos permita entonces perdonar 70 veces 7, que quiere decir siempre de los siempres, porque Dios nos ha perdonado y nos invita en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le estamos diciendo en traducción: si no perdonamos, que Él no nos perdone. Hermanos, que nuestro corazón se libere y se limpie de todos aquellos resentimientos que tenemos o que solemos permitir
se aniden en nuestro proceso de vida. El Señor nos ayude a vivir con un corazón limpio, así sea. En la Rola del Alma vamos a escuchar el himno de Santa Juana Francisca de Chantal y corre a cargo de Idris Crócamo. Vamos a escuchar esta hermosa interpretación, delicada como fue esta santa del día de hoy. Ya estamos en Santos y Conversos. Hoy celebramos a Santa Juana Francisca de Chantal, santa de la memoria del día de hoy. Santa Juana, religiosa que siendo primero madre de familia tuvo como fruto de su cristiano matrimonio 6 hijos, a los que educó piadosamente y muerto su esposo bajo la dirección de San Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la perfección, realizó obras de caridad en especial para con los pobres y enfermos. Dio comienzo a la Orden de la Visitación de Santa María, que dirigió también prudentemente, y su muerte tuvo lugar en Moulins, junto a Liège, cerca de Nevers, en Francia, el día 13 de diciembre de 1641. Pues Santa Juana Francisca Fremiot nació en Dijon, Francia, el 23 de enero de 1572, 9 años después que finalizó el Concilio de Trento, y de esta manera estaba destinada a ser uno de los grandes santos que el Señor levantó para defender y renovar a la Iglesia después del caos causado por la división de los protestantes. Santa Juana fue contemporánea de San Carlos Borromeo de Italia, de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz en España, de San Juan Eudes y de sus compatriotas, el cardenal de Berule y el padre Ollier, y sus dos renombrados directores espirituales, San Francisco de Sales y San Vicente de Paul. En el mundo secular fue contemporánea de Catalina de Merici, del rey Luis XIII, de Richelieu, Mary Stuart, la reina Isabel y Shakespeare. Murió en Moulins el 13 de diciembre de 1641. Su madre murió cuando ella apenas tenía 18 meses de vida. Su padre, hombre distinguido de recia personalidad y de una gran fe, se convirtió así en la mayor influencia de su niñez. A los 21 años se casó con el barón Christopher de Rabutin-Chantal, de quien tuvo 6 hijos. 2 de ellos murieron en la temprana niñez. Un varón y 3 niñas sobrevivieron. Tras 7 años de matrimonio ideal, su esposo murió en un accidente de cacería. Ella educó a sus hijos cristianamente. Para el otoño de 1602, el suegro de Juana la forzó a vivir en un castillo de Montelón, amenazándola con desheredar a sus hijos si se rehusaba. Ella pasó unos 7 años bajo su errática y dominante custodia, aguantando malos tratos y humillaciones. En el año 1604, en una visita a su padre, conoció a San Francisco de Sales. Con esto comenzó un nuevo capítulo en su vida. Bajo la brillante dirección espiritual de San Francisco de Sales, nuestra santa creció en sabiduría espiritual y auténtica santidad. Trabajando juntos fundaron la Orden de la Visitación de Annecy en el año de 1610. Su plan al principio fue el de establecer un instituto religioso muy práctico, algo similar al de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. No obstante, bajo el consejo enérgico e incluso imperativo del cardenal Marquemont de Lyons, los santos se vieron obligados a renunciar al cuidado de los enfermos, de los pobres y de los presos, y otros apostolados para establecer una vida de claustro riguroso. El título oficial de la orden fue la Visitación de Santa María. Sabemos que cuando la santa, bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales, tomó la decisión de dedicarse por completo a Dios y a la vida religiosa, repartió sus joyas valiosas y sus pertenencias entre sus allegados y seres queridos con abandono amoroso. De allí en adelante, estos preciosos regalos se conocieron como las joyas de nuestra santa. Gracias a Dios que ella dejó para la posteridad joyas aún más preciosas de sabiduría espiritual y de edificación religiosa. A diferencia de Santa Teresa de Ávila y de otros santos, Juana no escribió sus exhortaciones, conferencias o instrucciones, sino que fueron anotadas y entregadas a la posteridad gracias a muchas monjas fieles y admiradoras de su orden. Uno de los factores providenciales de su vida fue el hecho de que su vida espiritual fuera dirigida por 2 de los más grandes santos de la época, San Francisco de Sales y San Vicente de Paul. Todos los escritos de la santa revelan las inspiraciones del Espíritu Santo de estos grandiosos hombres. Santa Juana fue una auténtica contemplativa,
al igual que Santa Brígida de Suecia y otros místicos. Era una persona muy inteligente y muy atractiva. Llena de múltiples proyectos para la gloria de Dios y la santificación de las almas, estableció no menos de 86 casas de la orden y se estima que escribió no menos de 11,000 cartas. Santa Juana le escribió muchas cartas a San Francisco de Sales en búsqueda de guía espiritual. Desafortunadamente, después de la muerte de San Francisco, la mayoría de las cartas le fueron devueltas a Santa Juana por uno de los miembros de la familia de Sales. Como era de esperarse, ella las destruyó a causa de su naturaleza personal sagrada. De este modo, el mundo quedó privado de lo que pudo haber sido una de las mejores colecciones de escritos espirituales de esta naturaleza. El 13 de diciembre la recordamos como ingresó al reino de los cielos, pero su fiesta fue asignada para el 12 de agosto. En Santos y Conversos, Santa Juana Francisca de Chantal. En el chiste, el chiste de hoy es para los que andan con problemas de ortografía, los que escriben ortografía con H o escriben cajón con G. Pregunta el niño a la maestra, ¿ayer lleva H? La maestra, no. ¿Y hoy? Sí. ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro? Ya estamos en curiosidades de la Iglesia Católica, hoy en el punto del Papa. ¿Para qué sirve un Papa? Para ejercer el ministerio de la unidad que Jesús confió singularmente a Pedro en garantía de la unidad de la fe y de la comunión de la Iglesia, en medio de una inmensa variedad y pluralidad del pueblo de Dios. ¿Cómo se puede llegar a ser Papa? Mediante la legítima elección que debe ser aceptada por el elegido. Si el elegido no fuera obispo, habría de ser ordenado inmediatamente y la elección corresponde a los cardenales. ¿Manda el Papa sobre todos los cristianos? La jurisdicción del Papa se extiende sobre la totalidad de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Latina y las iglesias orientales unidas a Roma. Fuera de estos límites, la autoridad del Papa puede ser, y lo es en muchos casos, de índole moral. ¿Con quién se confiesa el Papa? El derecho de la Iglesia reconoce a todos los fieles el derecho fundamental a confesarse con el confesor legítimamente aprobado que prefiera. No hay norma especial para el Papa, que es titular obviamente de este derecho, como fiel de la Iglesia que es. El Papa puede acudir a cualquier sacerdote que tenga facultades para confesar. En curiosidades de la Iglesia Católica, el Papa. En la buena onda de hoy continuamos ayudando a un pequeñito que se llama Paolo, que está en la espera de su transfusión de médula ósea. Es un chiquitito que requiere esta operación tan cara, tan costosa y más complicada ahora con esta pandemia. ¿Qué es lo que nos pide su mamá? Su mamá no nos está pidiendo para nada dinero. Ella trabaja mucho, vende muchas cosas, hace comida, hace cosas con tal de poder ir juntando poco a poco. Lo único que nos pide son tapitas de bebestibles. Puede ser de agua, de refresco, nada de otra cosa más que sean bebestibles. Tapitas simplemente. Si usted las quiere donar, favor de hacerlas llegar acá a la parroquia de Santa Lucía, Azcapotzalco, y con mucho gusto las recibimos. También nos pide discos compactos en cualquier calidad, sea de computadora, sea de audio, sea de lo que sea. Si están rayados, si están dados al cuas, si todavía están buenos, si son películas, VCD, DVD, etcétera. Todo eso sirve, todo eso funciona, es lo único que nos pide. Si tú tienes en tu casa discos que ya no usas, discos rayados, películas del Blockbuster de la esquina, ¿verdad? No sé, que ya no quieras, pues las quieres donar, las aceptamos aquí en la parroquia de Santa Lucía Azcapotzalco, y en la medida en que podamos tener una cantidad considerable, la llevamos con esta hermana, ¿verdad? La mamá de Paulo, que se llama Julia. Y con mucho gusto seguimos haciendo oración por este pequeñito y por todos los que están en espera de una donación de un órgano en su cuerpo. Pedimos por cada uno de ellos y la fortaleza de sus papás. Gracias por ser generosos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, titular aquí en la parroquia de Santa Lucía, y con mucho gusto te invito a que le des like y que sigas acompañándonos durante nuestro caminar evangelizador. Comparte, por favor,
Y si eres tan amable, invita a otros hermanos a que se unan a nuestra familia en la suscripción. Gracias a todos. Tengan excelente jueves sacerdotal.